Aquí está nuestro proyecto de procesos de automatización y manufactura. Lo que tenemos aquí es básicamente una planta transportadora de unos pallets y los pallets son maquinados en un CNC y para llevar el pallet al maquinado se utiliza lo que es un brazo robótico. Finalmente con un actuador que se mueve en el eje X y Z podemos colocar correctamente lo que son los pallets. Una vez colocados, los liberamos para que vayan a otra área. Esta escena ya nos la proporcionó el programa. Básicamente lo que se hizo fue realizar la programación de PLC y realizar la simulación con PLC Sim de TIA Portal. Acabo de decir que lo que estamos viendo son dos procesos juntos. El primero es el que ya nos proporcionó el sistema. El segundo es una combinación de sensores y actuadores, que es lo que nos va a hacer el ensamble. Las máquinas que se utilizaron para realizar las piezas es una fresadora CNC y al final los actuadores que colocan la tapa y la base utilizan una programación PLC que estamos por describir. Donde podemos ver que las piezas azules acaban de pasar son los sensores que actúan a los brazos robóticos. Una vez que pasan por ese sensor es cuando reciben la orden de volver a colocar otra pieza. Al llegar a la parte de los conveyor es cuando se detecta y se activan los movimientos en el eje X, Z para colocar la pieza correctamente. Finalmente sale por la banda transportadora. Bueno, ahora veremos lo que es la programación del PLC. Esta programación se utilizó en lo que es la versión de TIA Portal versión 14, ya que de esta forma podíamos utilizar lo que es el programa de PLC Sim, pero para poder utilizarlo tenemos que basarnos en esta como tipo librería para que pueda reconocer el Factory IO y el TIA Portal, tengan una comunicación entre ellos dos. Básicamente es esto lo que hace la primera network, la primera línea, y de la segunda línea tenemos que es del acomodo de lo que es el pallet, el pallet del lado izquierdo. Esto se hace con una función de set reset y utilizando las entradas de lo que es el sensor 1. De igual forma es para el acomodo del lado derecho con el sensor 2. Y bueno, ya viene lo que es el primer movimiento en Z. Tenemos que Q01 es nuestra salida para poder activarlo y lo activamos bajo ciertas condiciones, que es por ejemplo el clamp. También para poder mover Z, nuestro programa está muy basado en lo que son los timers para poder seguir la secuencia correctamente. Pasamos a la parte de lo que es el grab, que es el que succiona el pallet. También tenemos el primer movimiento en X, que igual está marcado por un temporizador de 5 segundos con ciertas condiciones que consideramos para que pudiera moverse correctamente. Tenemos algunas líneas con ciertas señales para mover, por ejemplo en Z necesitamos una señal para mover en Z después de que se haya movido en X por primera vez, para poder bajar lo que es el actuador y así poder acomodarlo correctamente. Ahora tenemos también señales para apagar lo que es el grab y finalmente una señal para lo que es el raise, que permite el paso del pallet ya una vez ensamblado las dos caras. Este igual tiene un temporizador de 5 segundos. Se utilizó la simulación y a continuación veremos cómo se ve la simulación en el Factory IO. En Factory IO nos vamos a lo que son los drivers y nos encontramos lo que es con qué tipo de PLC vamos a conectarnos. En este caso fue simulado con la aplicación S7 PLC Sim. Desde aquí podemos ver a todos los sensores que están en nuestra línea y todos los actuadores que también tenemos.
De estos básicamente utilizamos lo que son 5 sensores, 2 sensores que es cuando pasa el pallet por primera vez para detectar que ya está en la zona de pick and place, y los sensores de movimiento mientras esté moviendo el eje en X, mientras esté moviendo el eje en Z, y si se encuentra un objeto en el área de grab. Tenemos lo que son los actuadores, en este caso son 6 actuadores. Tenemos los 2 clamp, que son como las barreras que impiden o dejan pasar el pallet una vez ya terminado. Respectivamente clamp 1 y clamp 2 de izquierda y derecha. Tenemos los actuadores que se mueven sobre el eje X, el eje Z, el actuador para la succión y el actuador que levanta lo que es la barrera de clamp. Como conclusiones generales, tuvimos al inicio algunos problemas dentro de la simulación, ya que en la computadora donde se trabajó los brazos robóticos no se simulaban correctamente y parecía que chocaban directamente con la máquina CNC y en los apartados de recolección de los pallets. La solución fue bajarle la calidad a lo que es el programa de Factory.io, así como bajar la resolución de pantalla a la computadora. De esta manera, aunque con menor calidad de video, es como funcionó correctamente la simulación. En cuanto a la programación en TIA Portal, la hicimos paso a paso basándonos en timers para dar tiempo a cada actuador y sensor de realizar su función correctamente. Aprendí mucho de cómo conectar lo que es el PLC a TIA Portal, tanto en versión física como en versión simulada. Vi la importancia de asignarle lo que es una IP, reconocimiento de ciertas funciones en TIA Portal como lo que es el TON, el TOF, aprenderlos a utilizar directamente y ver las ventajas que tiene este tipo de software, que tiene una gran variedad de instrucciones que se pueden aprovechar para hacer ahorro de líneas. También en el Factory.io vi la facilidad que tenemos para poder hacer la simulación de distintas escenas, incluso algunas ya vienen preinstaladas, como es la de este caso, de este proyecto, y fue muy fácil pasar la configuración de lo que es la programación en lenguaje ladder a la simulación de Factory.io. Nos encontramos con algunos problemas de compatibilidad, porque como ya dijimos, solamente soportaba Factory.io la versión 13 y 14 de TIA Portal. Actualmente manejábamos la 16, y pues básicamente se logró hacer la simulación y sin necesidad de un PLC en físico. A pesar de los problemas de compatibilidad que tuvimos al inicio con los programas, entendí la importancia del uso de PLCs para líneas de producción, tal y como la que emulamos en Factory.io. Lo más complejo de este proyecto, a mi parecer, fue trabajar de manera correcta con los tiempos de acción que le dimos a cada actuador de TIA Portal. Fue un poco complejo al inicio entender cómo condicionar ciertas acciones, pero con ayuda de diagramas que hicimos a mano pudimos decidir qué sensores activarían a cada actuador de manera eficiente. Durante el proceso modificamos más de 2 veces la programación del PLC, ya que no se emulaba correctamente y no dábamos con una solución que hiciera que los brazos robóticos se movieran de manera eficiente, hasta que entendimos que era el procesador de la computadora el que dificultaba esto. Entonces regresamos a los primeros bosquejos que hicimos y bajamos la resolución de la pantalla y la calidad de Factory.io, y fue como logramos emular correctamente ambos procesos. Como conclusión individual puedo decir que este proyecto representó grandes retos, pero también grandes aprendizajes, y me gustaría hablar más acerca de los retos. El primero que tuvimos fue la compatibilidad entre el TIA Portal y el Factory.io, por lo que tuvimos que usar la versión 14 para poder simular lo que teníamos en PLC en el Factory.io. Esto a mí me pareció una genialidad porque no necesitamos de un PLC físico para poder simular la programación PLC. Dentro de la programación PLC también tuvimos grandes dificultades porque normalmente al usar pistones o movimientos en X y en Z, normalmente tenemos sensores de final de carrera, y al no tenerlos tuvimos que utilizar timers, y los timers hubieran sido mejor si hubiéramos conocido un poco más acerca de los elementos que ocasionan el movimiento. De esta manera habríamos tenido mejor los tiempos y hubiera sido un poquito más preciso. En conclusión, para la realización de este proyecto tuvimos que darnos a la tarea de aprender a utilizar los softwares de programación de PLCs como es el TIA Portal y a su vez el Factory.io, que nos permite simular escenarios virtuales donde se puede representar procesos dentro de una fábrica.
Para poder programar esto tuvimos que partir de los conocimientos vistos previamente en materias de programación o, por ejemplo, en sistemas de control, para tener las bases para poder programar y saber cómo funciona el lenguaje que utiliza el software. Para el desarrollo de este proyecto se tuvo que profundizar en el conocimiento de los software Factory.io y TIA Portal, ya que lo habíamos usado muy poco o casi nada. Entonces se tuvo que profundizar en el conocimiento de lo que se estaba conectando, los diversos periféricos, así como las entradas y salidas que se iban a conectar en el PLC. También se tuvo que profundizar en la programación del lenguaje escalera, porque era algo con lo que batallamos todos los del equipo.